Hola amigos, ¿qué tal? Un capítulo más en esta serie de Bet Din y queremos presentarles un caso más. Maaseh she'aya kachaya. El hecho fue así. Un papá estaba casando a su hija y fue a arreglarse con el consuegro a ver cuánto iba a dar del dote, lo que se le da a las hijas para antes de casarlas. Y él se comprometió a dar $200,000. Dijo, sí, le voy a dar $200,000 después de 2 meses de casada. Ahí ya lo voy a dar. Entonces ahora se comprometió y él se comprometió a darlos 2 meses después de la boda. Así fue, la boda se hizo con Shimón, le vamos a llamar Shimón, con esta niña llamada Sara. Se casaron, muy bonito todo. Después, antes de que llegue ya el momento de pagar, le pregunta a un amigo, aquí al papá de Sara, vamos a llamarle Reubén, le dice, me estoy dando cuenta y me enteré que tú diste $200,000 para tu hija. Dice, sí, ¿cuál es el problema? Dice, no, nada más te pregunto porque las demás hijas, las hijas anteriores, tú diste $120,000. ¿A qué se debe ese incremento que ahora estás dando $200,000? Todavía te faltan más hijas por casar, o sea, tienes que ahorrar. ¿Por qué diste $200,000 cuando a tus hijas anteriores diste $120,000? Le contestó, mira, la respuesta es así. Le dijo, mira, te voy a contar, esta muchachita, Sara, que se casó apenas, sufrió un accidente cuando estaban en el coche, estaban viajando. Les chocaron a la familia y la niña sufrió un accidente cuando tenía, vamos a decir, 16 años y estuvo hospitalizada. Y entonces el seguro del coche, de aquel coche que dañó, el gobierno lo hizo que pague un gran dinero, porque el gobierno en Eretz Israel apoyan a los que sufrieron un accidente, los que están dañados, los que están un poco limitados. Y le dieron $185,000. Exactamente fueron 700,000 shekalim, que es aproximadamente como $185,000 de hoy en día. Entonces dice, yo ya tengo ese crédito en el banco. Entonces dice, pues ya que por ella recibí tal dinero, entonces se me hizo correcto de dar ahora más que a las demás hijas. Entonces voy a dar $200,000 por esta niña. Dice, ok, me parece bien. ¿Y quién estaba escuchando eso? Todo el Hatán, el novio que se casó, Shimón, escuchó toda esta historia. Dice, ahora entiendo por qué ella no carga cosas pesadas, por qué le cuesta trabajo. O sea, sí le afectó en algo ese accidente a esta niña. Le dice, pero mi querido suegro, ahora que estoy escuchando todo el por qué ella está un poco limitada, no quiero de ninguna manera anular el casamiento porque estoy muy contento con ella, la quiero, es mi esposa, pero lo que sí me queda un poco de duda, le dice el yerno al suegro, ese dinero tal vez no le corresponde a usted, ese dinero se dio para la niña, se dio para mi esposa, y por lo tanto esos $185,000 pasan a ser nuestros, y usted aparte debe sus $200,000 que usted se comprometió. Entonces en total nos tiene que dar a nosotros $385,000. Son los 185,000 que están en el banco, que esos fueron que se le dio a ella por el accidente. Y aparte de esos $200,000 que usted se comprometió, y ahí lo ve como que un poco de mala gana, lo ve el suegro al yerno, le dice, ¿qué? ¿No tienes vergüenza? Le dice, ese dinero fue cuando mi hija estaba en su propiedad, todavía él le daba de comer, él le da su domingo, él la lleva a pasear. Dice, esa niña está en la familia, es una integrante de la familia, todavía está bajo mi dominio, y cuando yo recibí ese dinero, pues es mío, dice el papá, es mío, y yo lo usé ahora también para que la voy a usar para casarla a ella. Entonces ese dinero no te corresponde a ti, no es del matrimonio, ese dinero es mío, y con eso yo me estoy basando para poder casar ahora a mi hija. Así contesta el suegro. Y el yerno insiste en su versión y él dice, no, yo entiendo que esos $185,000 que se recibieron del seguro, esos pasan a ser
en propiedad del accidentado, que en este caso era de su esposa, y por tanto al momento de casarse, eso es lo que le llamamos en la Gemara Nichse Milog. ¿Qué es Nichse Milog? Es todo el dinero que trae ella consigo cuando se casan. Él, dice la Gemara, Ogel Perotem, por ejemplo, con ese dinero se compra un departamento, se renta, y las rentas son del hombre, pues es el esposo, y después en un momento, si Dios no quiera, se divorcian o él se muere, entonces ahí ese departamento, el capital, todo esto le pertenece a ella. Pero en síntesis dice, ese dinero es de nuestro matrimonio y ese dinero no le corresponde a usted, señor suegro. Así le dice Shimón, que es el novio, le dice a su suegro Rubén que él, independientemente de esos 185,000, él tiene que dar otros $200,000 que se comprometió a darlos en la hora antes, para cuando se conocieron ellos dos, antes de la boda. Y por lo tanto, él exige ahora que se le dé $385,000, compuestos por los 200 que se comprometió el suegro y los 185,000 que a él le corresponden según su entendimiento. Y el suegro en su contra dice, no, estos 185,000 son míos, que los recibí por el accidente de su hija, pero, y de eso yo te voy a pagar aparte otros 15 más, te voy a dar en total $200,000, que es lo que me comprometí. Y ahora van el suegro y el yerno, van al Bet Adin, van a la corte religiosa y preguntan a quién se le corresponde este dinero que pagó el seguro del coche. ¿Le corresponde al yerno, o sea, al matrimonio, o le corresponde al suegro? Para entender esto, vamos a analizar una Gemara que dice en Masejet, una Mishnah, dice en Masejet Baba Metzia, Daf Yud Bet Amud Aleph. Es en la página 12, en la hoja 12, página 1. Dice así la Gemara, Metziat beno ubitoa ketanim. ¿Qué pasa? Unos niños se encuentran un reloj en la calle. Ese reloj, ¿pasa a ser del papá o pasa a ser del niño? Entonces la Gemara de la Mishnah dice, Metziat beno ubitoa ketanim, arelu shelo, le corresponde al papá. Toda pertenencia, toda pérdida que se encuentran los niños pasa a ser del papá. Ellos no tienen todavía la sabiduría y el consentimiento para poder adquirir cosas, sino todo lo que ellos se encuentran pasa a ser en posesión del papá. Y la Gemara nos dice todavía aún más hidush, nos dice así la Gemara. No pienses que estamos hablando aquí en un niño chiquito, en una niña chica menor de 12 años o el niño menor de 13 años, no. Estamos hablando aún en un niño que tiene, mashallah, 17 años, o una niña que tenga, como en nuestro caso, 16 años. Aún así lo que se encontraron, si son semujim al Shulchan Aviv, si son todavía ellos se mantienen y todo su sustento es de la casa, entonces todo lo que se encuentran pasa a ser en propiedad del papá. Entonces dice así la Gemara, lo katan mamash, la kola firu gadol samuja al Shulchan Aviv, a un grande en edad que todavía está atenido a su papá y que su papá lo mantiene, todo esto pasa a ser en propiedad del papá. Y así dictamina el Shulchan Aruch, en Simán Ayin Resh, Saif Bet, Metziat beno ubitoa semujim a Shulchano, afalpishem gedolim arelu shelo. Toda pérdida que se encuentran los hijos, aunque ellos ya son mayor de edad, si siguen estando todavía en la familia, son parte de la familia, y el papá todavía los mantiene y les da su sustento, y él le da la alimentación, entonces toda pérdida que ellos se encuentran pasa a ser de quién, en posesión del papá. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque ya que el papá les da de comer, el papá los alimenta, el papá les da todo su gasto, el papá les da de vestir, el papá se encarga de ellos en su totalidad. Por lo tanto, dijo la Gemara, si ellos se van a encontrar algo, van a decir, no, esto ya es mío, va a haber algo de Eva. Eva quiere decir, va a haber algún pleito entre ellos. Va a decir el papá, pues yo te mantengo, y ahora que te encuentras estos $1,000 en la calle, y ahora sí te los vas a quedar para ti, pues no se vale. Si yo te mantengo, pues todo esto pasa a ser mío. Y así dictamina Shulchan Aruch, que toda pertenencia pasa a ser del papá. Y ahora vamos a ver otros rangos en la halajá, lo que es el Shulchan Aruch, a quién le pertenece, a la hija o al papá. Vamos a hablar de lo que ya hablamos ahora, que es metzia, que es las pérdidas. Vamos a hablar qué pasa cuando un niño, algún mayor de edad, pero sigue estando bajo dominio de su papá, y ella trabaja, tiene un negocio y gana ese dinero. Ese dinero que ella gana, ¿es para ella
o es para el papá. Ella está en una fábrica y es una empleada y gana su dinero. Tiene 15 años la niña. ¿Ese dinero que ella gana es de ella o eso pasa a ser directamente al papá, ya que el papá la mantiene? También vamos a hablar de lo que es mataná, un regalo. Alguien que le dio un regalo a esta niña, una niña de 15, 16 años le dieron un regalo. Su tío de fueras llegó y le dijo, mira, mi querida sobrina, aquí tienes un reloj que me gustó para ti. Llega el papá y dice, no, perdón, pero hija, este reloj es mío, lo vamos a vender porque aquí necesitamos dinero en la casa. ¿Tiene derecho eso el papá de decirle a su hija? O tal vez no. La hija dice, oye, perdón papá, pero me lo regalaron a mí, no a ti. O tal vez ya que ella está bajo su dominio, entonces también vamos a decir que es del papá. O también cuando el novio le da a la novia, están saliendo y le da algunos regalitos, el novio le da a su novia un diamante o le da cualquier otra cosa. ¿También el papá tiene posesión de esto? Porque sigue bajo su dominio hasta que se case, o no, tal vez en esto no. Y vamos a ver un cuarto rango que es lo que es jabalá, alguien que la dañó a ella, alguien que la golpeó y le va a pagar ahora su curación o le va a dar un dinero para que ella pueda con eso curarse. Ese dinero le puede decir el papá, ¿sabes qué, hija mía? Te mandamos aquí a cualquier lugar para que te cures, pero ese dinero dalo para la casa, para nuestro bienestar. O ella puede decir, no, perdón papá, pero ese dinero es para mi curación y yo utilizo todo para la curación. O el papá le puede decir, no, ¿sabes qué? Te curamos con cualquier cosa, pero este dinero es de la familia. ¿Cuál es el din? ¿Cuál es la ley en todos estos cuatro casos? Vimos lo que es metziá, pérdidas, lo que es maaseh yadea, que es el esfuerzo que ella hace, su trabajo que ella hace. Vimos lo que es mataná, regalo, y lo que es jabalá, lo que son alguien que la golpeó, alguien que ella se accidentó por medio de alguien. ¿Eso que le pagaron pasa a ser de ella o es del papá? Estos cuatro casos vamos a analizar. El primero ya lo vimos, metziá. Metziá dice el Shulchan Aruch, metziat beno ubito afilu gdolim asemuchim ashulchano arelu shelo. Toda pérdida que se encuentra en los niños, aunque son mayores de edad, ya no son tan niños, ya son jóvenes, con todo eso si están en el dominio del papá, la pérdida que ellos encontraron pasa a ser del papá. ¿Cuál es el din en el esfuerzo, en su trabajo de ella? Ella hace alguna fotografía o hace unos videos y ella gana, o ella está en una fábrica y es una empleada y gana un dinero, o ella es una babysitter que está cuidando a unos niños y le pagan. ¿Ese dinero es de ella o es del papá? Dice el Shulchan Aruch, sobre eso trae el Ramá, también si ellas ganaron en cualquier negocio que hicieron, y así lo dictamina también el Bet Yosef, Beshem Aitur, pasa a ser del papá, por el mismo motivo, que todo lo que ellos se encuentran es del papá, también lo que ellos ganan por su propio esfuerzo, no son de ellos, sino son del papá. Tanto si el joven o la jovencita que se ganaron con su esfuerzo, porque trabajaron y se ganaron ese dinero, según la halajá, según la ley judía, se lo tiene que dar al papá. Papá, esto es tuyo, esto te pertenece a ti. ¿Por qué? Por lo mismo que no vaya a haber pleito entre el papá y la hija, o entre el papá y el hijo. Ya que el papá lo mantiene al hijo, ya que el papá le da el sustento al hijo, le da el sustento a la hija, y la mantiene y está bajo su dominio, y él tiene que curarla, y él tiene que hacerse cargo de todos sus alimentos de ellos, ya que el papá lo hace en práctica eso, aunque no sea tal vez obligado a cierta edad, pues si él lo hace, todavía están semujim ashulchanó, siguen estando en su propiedad. En ese caso, todo ganancia que ellas ganan o que ellos ganan, los jóvenes, pasa a ser en propiedad del papá. Entonces ya vemos 2 de 4. El primer caso, metziá, lo que encuentran ellos son del papá. Y sejorá, lo que ellos ganan por su esfuerzo, su trabajo, también pasa a ser del papá. Ahora vamos a analizar cuál es el din en mataná. Mataná es cuando alguien le da un regalo. ¿Ese regalo es de ella o es del papá? Como dijimos, alguien, su novio, le dio algo a ella. Eso es en pertenencia de ella. Ella es dueña de este brillante. O tal vez también esto pasa a ser del papá. O como dijimos, aquel tío, aquel amigo le dio un reloj a la niña o al niño mayores de edad. ¿Son de ellos estos regalos o son del papá? Sobre eso dice el Shulchan Aruch. Umiu linyan matana shub mekabel meacherim. Dice que ahí pasa a ser, es de ellos y no es del papá. El papá no tiene
dominio sobre los regalos que reciben sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué en esto es diferente a lo que hemos visto de que son las pérdidas o lo que es el trabajo? ¿Por qué aquí no? Dice el SMA, el Sefer Meirot Enaim, es uno de los libros comentaristas sobre estas halajot de Mamonot. Dice así, ya que cuando la persona lo da, están dando este regalo, ellos enfatizan, yo quiero que esto sea pues para la niña, porque me cae bien la niña y por eso le estoy dando este reloj. Entonces yo no quiero que pase a ser del papá. Ya que hubo una akpadá, se fijó aquí, tuvo algo estricto, que la persona que lo dio quiere que lo que dio se le quede a la persona que lo recibió y no que pase a ser del papá, porque si quisiera que sea del papá, pues yo le hubiera dado el regalo al papá, no se lo hubiera dado a ella. Entonces al momento de dárselo a ella o de dárselo al joven, es del joven y no es del papá. El papá no puede tener propiedad en esto, ya que la persona que lo dio únicamente para que sea del hijo y no del papá. Y entre paréntesis, aquí nos metemos a un caso de que lo que es el bar mitzvah, cuando el hijo cumple 13 años, se le hace una fiesta y recibe regalos, recibe dinero, y los poskim empiezan a hablar si el papá puede utilizar ese dinero para poder dar todo lo que es el banquete que hubo o no, o eso es del hijo y le tiene que pedir permiso, pero ya no me voy a meter más en esto porque podemos ya alargar más y no es el momento adecuado ahora. Entonces aquí lo que hemos visto es que mataná, el regalo de quién es, el regalo es de la niña, el regalo es del niño, mayores de edad, aún siendo que están todavía bajo el dominio del padre, no le pertenece al papá, ya que la persona que lo dio con una énfasis que se quede esto para el hijo y no para el papá. Pero con todo eso, el esfuerzo, el trabajo y las pérdidas que se encuentran, ahí sí dijimos que es para la hija. Y ahora vamos al cuarto rango, que es Jabalá. Jabalá, cuando una persona se accidentó, cuando un joven, una jovencita se accidentaron, o alguien les pegó, alguien los golpeó, y le está dando ahora, como todos sabemos que una persona que fue golpeada, la persona que golpeó tiene que pagar Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet, Uboshet. Son 5 cosas que le tiene que pagar, que es el daño, el sufrimiento que le hizo. Tiene que pagarle también lo que se ausentó en el trabajo, lo que le hubiera ganado. Y también no vamos a detallar cada cosa, porque esto es por sí solo, pero es en general lo que tienen que pagar. Lo que es también Boshet, la vergüenza que lo hizo pasar cuando le pegó, cuando él va en la calle y lo ven todo herido. Todo eso lo tiene que pagar. Son 5 cosas. Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet, Uboshet. Es el daño, el sufrimiento, la curación, lo que se ausentó del trabajo, y el Boshet, que es la vergüenza. ¿Eso de quién es? ¿Es de la hija o es del papá? Y no vamos a hablar ahorita del Shevet o del trabajo. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, del Ripuy, lo que le dan para que se cure. En ese caso, dice el Shulchan Aruch, en Simán Tav Haf Dalet, en el Simán 424, dice así, en Saif Zain, a Jovel Bebanav Gedolim, tanto si el papá mismo los golpea y les causa los lastima, o que a Jerim Hablubae, o que otros les pegaron a ellos, y ten la emiyad, esto le corresponde a los jóvenes y no al papá. El papá no puede decir, bueno, pues lo que recibí del accidente es mío. No. Lo que recibiste o lo que alguien golpeó a tu hija, pasa a ser de la hija y no es tuyo. Entonces ya vemos los 4 rangos, los acabamos de concluir, que son Metziá, que son las pertenencias. ¿Para quién son las pertenencias? ¿Para quién son las pérdidas que alguien encuentra? Estos pasan a ser del papá, porque no haya pleito entre el papá y el hijo. Lo que es el trabajo, Maaseyadea, o lo que es del joven o de la jovencita, lo que ellas ganan por su esfuerzo, ¿de quién es? Del papá. Mataná, lo que son los regalos, alguien que le da un regalo al hijo o a la hija, mayores de edad, que siguen estando en el dominio del papá, ¿de quién es? De los hijos, no del papá, porque la persona que lo dio enfatizado que sea para el hijo y no para el papá. Y lo que es Jabalá, por el cuarto rango, que es lo que es alguien que la golpeó, alguien que la lastimó, ¿de quién es todo esto? Pasa a ser del hijo y no del papá. Entonces de 4 casos, 2 son del papá y 2 son del hijo. Metziá y Maaseyadea, lo que es las pérdidas y el trabajo son del papá, y lo que son Mataná y Jabalá, regalos o accidentes, pasan a ser ¿de quién?
de ellos mismos y no le pertenece al papá. Y ahora nos trasladamos a nuestro caso. La niña esta a los 16 años sufrió un accidente y el seguro del coche le pagó $185,000, que son 700,000 shekalim. Y ahora estábamos en duda de quién es, ¿le pertenece a ella o le pertenece al papá? Y si le pertenece a ella, en caso que ella se casa, pues ella se lleva ese dinero con ella y lo usa para su matrimonio. En caso que le pertenezca al papá, pues el papá puede usar ese dinero y con eso pagar lo que él se comprometió. Aquí, ¿a quién le pertenece? El seguro que paga el coche, ¿qué es? ¿Es una pérdida? ¿Es un trabajo que se hizo? ¿Es un regalo? ¿O es un pago por accidente? Es claro que es aparentemente claro que es pago por un accidente. Y en Jabalá vimos aquí en el Shulchan Aruch, en Simán Tav Hav Dalet, que Jabalá, ¿a quién le corresponde? Los accidentes, ¿a quién le corresponden? Le corresponden a ella, a los jóvenes, y no al papá. Por lo tanto, este accidente, ¿a quién le corresponde? A la niña. Y me van a decir que tal vez a ella le alcanzaba para curarse, pues tal vez $50,000 o $30,000, pero no $185,000, que son lo que el gobierno exige para que se le den a gente que fue dañada. Pero entonces máximo que es, no es jabalá, sino sería una mataná, sería un regalo que le da el gobierno, el seguro, le dan a ella. Entonces también tanto que sea jabalá o tanto que sea mataná, tanto que sea accidente o tanto que sea un regalo que ella recibe, le corresponde a ella y no al papá. Por lo tanto, aquí tiene razón el yerno en decir, este dinero usted no nos los puede contar con los 200 que se comprometió a dárnoslos. ¿Por qué? Porque este dinero se dio por un accidente que sufrió mi esposa, dice el yerno. O fue por un regalo que le quisieron dar el gobierno a mi esposa por su accidente. Y así dice el yerno. Y por lo tanto, este dinero es propiedad de los novios, es propiedad del matrimonio y no es propiedad del papá. El papá no puede contar con ese dinero para dar lo que se comprometió. Entonces estos $185,000, estos 700,000 shekel, son en propiedad de la pareja. Ahora viene el suegro y dice, bueno, si así dictamina la Torá, así lo acepto y así tiene que ser. Pero él dice, tengo otro argumento. Dice, yo todo lo que di, estos $200,000, los di en base a que yo sabía que tenía este dinero guardado en el banco y por eso lo di. Ahora que ustedes me lo están quitando eso, pues yo no tengo por qué darles $200,000 más que a todas mis hijas. Él no quería dar nada. Pues según la halajá es, ya que está bien, ahí sí pasa tu argumento, que ¿por qué le vas a dar más a ella que a tus demás hijas? Todo lo que les diste más a ellas que a tus demás hijas es por esa lógica que tenías este dinero guardado en el banco. Y tú con esto, ya en base a eso, fuiste más espléndido y diste por eso 200,000. Pero si ahora que te lo estamos quitando ese dinero y no te pertenece a ti, pues sí tiene razón que por lo menos pagues $120,000. No como él quiere, que no pagar nada, porque por lo menos tienes que dar lo que ganaron, lo que le diste a tus demás hijas. Y hemos visto varios lugares en el Shulchan Aruch que siempre nos vamos de esa lógica. ¿Qué pasaría en caso dado que él sabía que no tendría ese dinero? Hay una umdena, se llama una lógica, que ahí tiene que dar por lo menos lo que él hubiera dado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el Shulchan Aruch nos trae, o la Gemara nos trae de alguien que hizo un testamento a su primo segundo. ¿Por qué? Porque el hijo viajó a China y nunca regresó. Entonces pensó que el hijo ya había muerto. Entonces, por lo tanto, le hizo el testamento al primo. Después de fallecer el papá, llega el hijo de China, dice, ay, sí estoy vivo. Dice el primo, bueno, pero el testamento ya está escrito que es para mí. Le dice el hijo, pero si mi papá hubiera sabido que estoy vivo, pues no lo hace para ti, lo hace para mí. Dice el Shulchan Aruch, en ese caso, se anula el testamento y pasa a ser del hijo, porque es una gran lógica que tenemos, es una umdena brura, es una umdena tan lógica y sencilla, que si el papá hubiera sabido que el hijo está vivo, no le hubiera dado el testamento al primo, sino se lo hubiera dado al hijo. Entonces también aquí, en cierto modo, se puede decir lo mismo. Si el suegro hubiera sabido que no tiene ese dinero en su propiedad, ese dinero, porque le pertenece a la hija y no a él, entonces en ese dado caso hubiera dado $120,000 y no hubiera dado 200,000. Por lo tanto, el Bet Adin dictamina, y así nos parece, que el papá, si esos $185,000 que los tiene en el banco, se los tiene que dar a la pareja porque le corresponde a ellos,
ya que este es un dinero que se dio por Jabalá y por Mataná, por pleito, por accidente y por regalo, y no por Metziá ni lo que es Maaseyadea. Pero lo que él se comprometió en $200,000, ahí sí le hacemos un descuento y le decimos no pagues 200,000, sino pagas 120,000. ¿Por qué? Ya que todos los 200 que tú le diste de más, o sea, los $80,000 que le diste de más, que lo que no le dabas a tus demás hijas, era en base a este dinero que pensabas que era tuyo. Esto es una lógica que no hubieras dado tú más a ella que a otras hijas. Por lo tanto, únicamente tienes que dar $120,000 de tu dinero a la pareja. Más aparte, los $185,000 de este dinero que está en el banco, que eso ya le corresponde a la pareja por su matrimonio. Así fue el psak. Este es el veredicto, que tiene que pagar $385,000. ¿Por qué? ¿En qué se compone esto? $185,000 de lo que le correspondía a la niña por su accidente, más aparte los $120,000 que él se tiene que comprometer, como le daba a todas de sus hijas para el dote, para cuando se casan las hijas. Este fue el psak y así es el veredicto. Bezrat Hashem, nos vemos en la próxima para el siguiente capítulo del Bet Din. Gracias.